Entonces, por eso las dos cosas son importantes. Pero a todo el mundo lo que le importa es el poder adquisitivo de su salario. Lo que les digo siempre, si ustedes les dicen mañana, vengan a trabajar acá, van a ganar 1 millón de pesos, pero va a haber una hiperinflación, la verdad que el 1 millón de pesos no les dice nada. Capaz que 1 millón de pesos en un contexto de hiperinflación compra lo mismo que lo que hoy compra un salario de 100.000 pesos. Entonces, los billetes no nos importan, la cantidad de billetes, los números no nos importan, lo que nos importan es el poder adquisitivo de ese dinero. Entonces, por eso también lo expresamos en esta W minúscula, que es el salario real, que es el salario nominal dividido por los precios esperados, y tiene el mismo comportamiento, depende de F, U y Z. Acá, cuando estamos viendo los salarios nominales, bueno, acá no le puse el signo, pero acá también, obviamente, esto es positivo, digamos, cuanto más precios esperados espero, más salarios nominales voy a querer. Cuanto menos precios esperados espero, no voy a pretender, digamos, un salario nominal tan alto porque sé que los precios no van a cambiar. Pero si nos queremos olvidar de los precios y quedarnos solo con el comportamiento, con el efecto que tienen estas dos variables, lo que hacemos es pasar los precios para el otro lado, y en vez de analizar la situación en términos de salarios nominales, las analizamos en términos de salarios reales. Entonces los salarios reales dependen inversamente de U y directamente de Z. Eso es lo que nos dice esta ecuación. Bueno, un poco lo que hablábamos recién. ¿Qué pasa si sube el desempleo? Bueno, si sube el desempleo, si sube U, se genera un desequilibrio, digamos, entre el poder de negociación de los empresarios, eso es lo que significa PNE, poder de negociación de los empresarios, y el poder de negociación de los trabajadores. ¿Quién tiene? Sí. ¿Qué significan los puntitos, esos puntitos? Es como implica que, digamos, es como un conector lógico que dice, si pasa esto, entonces esto. Ah, ok, gracias. De nada. Entonces, si sube el desempleo, ¿qué creen que va a pasar con la relación de fuerzas, por así decirlo, con la relación con el poder de negociación relativo, como nos gusta mencionarlo, entre empresarios y trabajadores? ¿Quién va a tener más poder de decisión o más poder de negociación cuando hay un desempleo muy alto? ¿Los empresarios o los trabajadores? Los empresarios. Los empresarios. Entonces, si sube el desempleo, sube el poder relativo de negociación de los empresarios y por lo tanto baja el salario nominal. Y Z dijimos que agrupa variables de tipo institucional. Bien. Ahora, vamos a mencionar de otra manera. Voy un poco lento, con esta clase. Me di cuenta que no sé si voy a terminar. Pero bueno, si no terminamos, continuamos la clase que viene. La tasa de desempleo la podemos resumir o representar como los desocupados sobre PA, habíamos dicho, ¿no? Todos los desocupados sobre la población económicamente activa me miden el desempleo. Ahora, a los desocupados también los puedo representar como la PA menos los ocupados sobre la PA, que es lo mismo, es análogo. Y a su vez puedo decir, voy a renombrar, digamos, a la PA como N asterisco y a los ocupados como N. Entonces puedo resumir esto diciendo que N asterisco menos N es igual a N asterisco. Y a su vez a esto lo puedo reexpresar matemáticamente como 1 menos N sobre N asterisco. ¿Bien? Bien. Ahora, otro tema, otra cuestión a tener en cuenta es la función de producción. Acuérdense, esto al igual que en el modelo anterior, nosotros decíamos que la función de producción dependía de N y de K. Bueno, como K está fijo, nos vamos a olvidar de K por el momento. Entonces vamos a decir que la cantidad que se va a producir va a depender básicamente de dos cosas. De A por N, que es A, la productividad, y que es N, la cantidad de trabajo. Entonces, cuanto más trabajo tenga y más productivo sea ese trabajo, más voy a producir. Sencillamente es eso todo lo que está diciendo esta ecuación. Dado que la función de producción me dice esto, que se produce crecientemente según los niveles de productividad y los niveles de empleo, entonces puedo reexpresar al nivel de empleo, o sea, cuál va a ser el nivel de empleo que voy a tener o que voy a producir, digamos, la cantidad que se produzca sobre A. O sea,
la cantidad total que produzca esta economía dividida la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más se produzca, más empleo voy a necesitar. Pero al mismo tiempo, cuanto más alta sea la productividad, menos empleo voy a necesitar. ¿Por qué necesito menos empleo cuanto más alta es la productividad? Bueno, porque un trabajador muy productivo ya me produce por lo que me pueden llegar a producir 2 trabajadores menos productivos, por así decirlo. Esto lo vamos a ver así, de esta manera. Yo no me quiero meter en temas, como les digo siempre, que no son de macro, sino que son más de crecimiento económico, que son más de largo plazo. Pero se los quiero advertir también porque tampoco quiero, me siento irresponsable de como dejarles malos conceptos a veces por atenerme solo a la macro. Si yo les digo esto, pareciera como que está mal que suba la productividad, porque ustedes van a decir, che, si sube la productividad va a haber menos empleo y eso no está bueno. Bueno, no es así. O sea, en el corto o en el mediano plazo puede ser así, pero ustedes piensen que una economía que es más productiva, que es más al que le crece la A, esto no implica que N va a caer, porque N va a caer si I está fijo, pero en realidad si yo aumento la productividad, lo más probable es que pueda desarrollar nuevas actividades económicas, que pueda hacer crecer más todavía el producto y por lo tanto voy a necesitar más empleo para esas nuevas actividades que empiezo a desarrollar. O sea, esto es muy simple. Si ustedes observan los países más productivos del mundo, con la productividad más alta del mundo, no son países que están volando de desempleo, al contrario, son países que tienen un desempleo muy bajo. Entonces nadie podría decir que crezca la productividad es negativo porque va a generar desempleo. Nada, se los menciono porque uno cuando lo mira en el mediano plazo, al suponer que el producto está fijo, sí, si el producto está fijo y yo me hago más productivo, claro, voy a producir. Para producir lo mismo, necesito menos gente, eso seguro. Pero en el largo plazo, lo que me va a llevar la mayor productividad es a producir más. Y a producir más con más gente. O con la misma gente. Quizás no va a crecer el empleo, pero tampoco va a crecer el desempleo. Nada, me parecía un concepto importante para que lo tengan en cuenta nada más. Bueno, entonces, dado que yo puedo reescribir la tasa de desempleo de esta manera, voy a poder decir que el desempleo también lo puedo mencionar como 1 menos I sobre A por N asterisco. ¿Por qué? Porque si N es I sobre A, entonces reemplazo este N de acá por I sobre A y me queda el N asterisco que viene acá abajo. Entonces el desempleo es igual a 1 menos I sobre A por N asterisco. Es decir, el desempleo es igual a 1 menos la producción sobre la productividad por la población económicamente activa. ¿Qué pasa? Si sube el producto, ¿qué va a pasar con el desempleo? Va a bajar. Si sube el producto, baja el desempleo. Si sube la PA, ¿qué va a pasar? Va a subir, también por el efecto que veíamos en los conceptos iniciales del mercado de trabajo. Cuanto más gente disponible haya para trabajar, ante los mismos puestos de trabajo va a subir el desempleo. Y si sube la productividad, sube también el desempleo. Ven, acá está lo que les decía recién. O sea, acá, ¿por qué pasa esto? Porque estoy considerando cada uno de los cambios por separado. Pero si yo tengo al mismo tiempo, por ejemplo, si sube el producto, pero sube al mismo tiempo la PA, no va ni bajar el desempleo ni subir el desempleo. El desempleo se va a mantener igual, porque tengo más gente buscando trabajo, pero como la economía está creciendo, también tengo más empresas buscando contratar gente. Entonces, no va a ocurrir una baja ni una suba, se va a mantener constante. Y lo mismo va a pasar si hay un aumento de la productividad y un aumento del producto. El aumento de la productividad me tiende a hacer subir el desempleo, pero el aumento de la productividad también me genera aumento de producto, y el aumento del producto me hace bajar el desempleo. Entonces, una economía puede estar incrementando su productividad e incrementando su producto al mismo tiempo sin que eso me genere un aumento del desempleo. Pero si yo analizo los componentes por separados, los cambios aislados, tengo estos efectos característicos que veo acá. Más producto, menos desempleo, más PA, más desempleo, más productividad, más desempleo. Entonces, reexpresado todo esto, podemos volver a representar a esta función que teníamos acá arriba como de la siguiente manera. Los salarios reales esperados, que son los salarios nominales sobre los precios esperados, dependen de una función. A Z lo vamos a dejar como estaba, toda la variable institucional está resumida acá, pero a la U, al desempleo, lo vamos a reemplazar por esta construcción que hicimos recién acá y lo vamos a reemplazar por 1 menos I sobre A por N asterisco.
¿Bien? Ok. Esta ecuación, que volvemos a repetir acá, que acabamos de desarrollar recién, gráficamente se puede representar de la siguiente manera. En el eje vertical tenemos los salarios reales, que son los salarios nominales sobre los precios. Y en el eje horizontal tenemos el producto. La forma que toma esta curva WWS, es decir, la curva de fijación de salarios, gráficamente se representa de esta manera, como una función creciente de los salarios reales respecto del producto. Es decir, dada la productividad, dada la PEA y dadas las variables institucionales, dado Z, los salarios reales van a ser más grandes cuanto más alto sea el producto. Es decir, ¿qué estamos haciendo para graficar esta función acá? Estamos suponiendo a Z, a A y a N como variables exógenas y endogeneizamos la variable I. O sea, la variable I es la única que tomamos de todo este argumento de esta función como variable endógena y la ponemos en el gráfico. O sea, vamos a graficar el comportamiento de los salarios reales o de los salarios reales esperados en base a una de todas. O sea, esto también lo tiene que quedar claro, que a veces no se lo explica bien cuando ven cosas de economía, digamos, cuando empiezan a ver este tipo de cuestiones de modelos o de gráficos, de cómo graficar, le dicen, bueno, y este es el gráfico, y ustedes dicen, y después van a quizás otro libro, y en otro libro está hecho de otra manera. Bueno, eso tiene que ver con que no hay una única forma de graficar una función. Fíjense, por ejemplo, esta función. Yo acá les estoy diciendo que esta función depende de 4 variables. O sea, los salarios reales dependen de lo que pase con el producto, de lo que pase con la productividad, de lo que pase con la PEA y de lo que pase con la variable Z. Es imposible graficar todo eso al mismo tiempo en un eje de 2 coordenadas, en un eje plano, digamos. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, cuando les digo, bueno, este es el gráfico de la función, en realidad este es uno de los gráficos de la función, que ustedes pueden llegar a ver o llegar a armar, en el cual yo elijo cuál de estas 4, digamos, en relación a cuál de estas 4 variables quiero representar la evolución de los salarios reales. Y en este caso, por cómo yo quiero seguir construyendo después el modelo y todo lo que me interesa ver, va a quedar muy claro al final por qué estoy eligiendo I y no las otras. Pero quiero decir que ustedes podrían hacer el mismo gráfico haciéndolo depender de la productividad, o haciéndolo depender de la PEA, o haciéndolo depender de la SECHA. O podrían hacer una representación gráfica en 4 dimensiones donde puedan representar las 4 cosas al mismo tiempo. Para eso, obviamente, necesitas un programa matemático de programación o algo que les permita graficar en más de 2 dimensiones, como estamos haciendo acá. Parte de eso, en 3 dimensiones, van a ver en Análisis Matemático 2. Análisis Matemático 2 es una materia donde gran parte del contenido lo que les enseña es a cómo graficar en más de 2 dimensiones, pero solo en 3, porque obviamente lo único que podemos hacer en un pizarrón es agregarle una más que le dé como profundidad a este gráfico. No los quiero marear, pero si yo me estoy yendo por la rama, pero es importante, porque si no después nadie se las explica y a mí no me las explicaron cuando estudié y después las tuve que aprender solo, así que bueno, no sé por qué no puedo volver a dibujar ahora. Acá está. Si a este gráfico ustedes le agregan una recta medio así, ¿les da como una impresión de profundidad o no lo pueden ver? ¿Ven como que si esto fuera la esquina de una pared? Sí. Sí, se nota. Este sería el piso, esta es una de las paredes y esta es la otra pared. Bueno, en Análisis Matemático 2 ustedes van a poder, por ejemplo, representar esta función que acá estamos graficando dependiendo solo de una variable, van a poder, por ejemplo, agregar la variable z en esta variable. Entonces van a representar una cosa como que está por acá arriba, ahora me va a salir horrible, pero como una pelota que está por acá arriba, una esfera, que depende, o un cuadrado, o un plano, que depende de una variable, de la otra variable y de la otra variable. Pero bueno, solo esto para decirles, cuando ustedes les dicen, y este es el gráfico de una función, cualquier función que dependa de más de una variable, hay más de una forma de graficarlo, dependiendo de la variable que ustedes elijan poner en el eje horizontal.
Acá nosotros estamos eligiendo poner la variable i. Bueno, retomemos. ¿Por qué les dije todo esto? ¿Qué les quería decir? No sé. Pero bueno, no importa. Vamos a volver. Está bien. Entonces, ¿por qué es creciente la función? ¿Por qué está graficada así y no tiene una pendiente negativa? Bueno, porque lo que dijimos recién, en el apartado anterior, cuanto más alto sea el producto, ¿cómo va a ser el desempleo? ¿Más alto o más bajo? Más bajo. Más bajo. Si el desempleo es más bajo, ¿cómo es el poder de negociación relativo entre trabajadores y empresarios? Más alto relativo de trabajadores. Más alto relativo de trabajadores. Por lo tanto, los salarios reales deberían crecer a mayor producción. ¿Por qué? Porque mayor producción, menor desempleo, más poder de negociación de los trabajadores, más poder de negociación de los trabajadores, más capacidad para presionar por mayores salarios, por así decirlo. Pero, profe, ¿no habías dicho que más bajo es U? Ah, no. Entendí algo mal. Ya está. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, por eso es creciente. Decir a mayor producto es lo mismo que decir a menor desempleo y es lo mismo que decir a mayor poder de negociación de los trabajadores. Entonces, por eso, la ecuación o la curva de wage setting, de fijación de salarios, tiene pendiente creciente y no tiene otra pendiente, o no, podría no tener pendiente o podría tener pendiente negativa, pero por cómo lo estamos graficando y qué es lo que estamos diciendo, cómo se comporta, tiene esta forma. Entonces, bueno, dada esta función, todos los puntos sobre esta recta son puntos de equilibrio, digamos, de equilibrio parcial, podríamos decir, donde los trabajadores están satisfechos, o sea, sienten, digamos, dado el nivel de producto, por ende, dado el nivel de desempleo, por ende, dado su poder relativo de negociación, tienen el salario que quieren tener, el salario real que quieren tener. Entonces, por ejemplo, el punto A es un punto sobre la recta sobre la curva WWS, que está determinado por el nivel de producto I0 y que devuelve, por así decirlo, tiene como correlato un nivel de salario real W sobre P0. Ahora, supongamos, por ejemplo, que desde este punto A sube el producto. Crece el producto. Si crece el producto, lo que va a pasar es que voy a querer contratar a más personas. O sea, va a subir el empleo, va a subir N. Al mismo salario inicialmente. ¿Por qué al mismo salario inicialmente? Por lo que les dije. Los salarios no se ajustan automáticamente, sino que son variables tiempo dependientes. Van a tener que esperar un tiempo, una próxima paritaria, una próxima negociación, para poder negociarse. Pero inicialmente, si crece la economía, va a crecer el empleo. Si crece el empleo, va a caer el producto. Va a caer el desempleo. Si cae el desempleo, va a subir el poder de negociación relativo de los trabajadores y en el próximo convenio van a subir los salarios. En el próximo convenio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que por el momento lo que vamos a ver es lo siguiente. Desde este punto en el que este era el producto y este era el salario real, cuando crezca el producto yo me voy a desplazar, o sea, en el gráfico, horizontalmente desde el punto A hasta el punto B. Y en este punto B, ¿qué es lo que tengo originalmente? Tengo más producto, con más empleo y con menos desempleo, pero todavía tengo el mismo salario real que antes. ¿Por qué? Porque los salarios son variables tiempo dependiente, no cambian automáticamente. Van a cambiar recién cuando se abre una nueva paritaria. Ahora, dado esto, dado que creció el producto, dado que aumentó el empleo y cayó el desempleo, y estoy en el punto B, cuando pase un determinado tiempo y esa paritaria se venza y venga una nueva negociación entre el trabajador y el empresario, entonces ahí sí voy a poder pedir o negociar un aumento de salario nominal W que me va a llevar de B a C. Fíjense que el punto B no era un punto de equilibrio, era obvio, por así decirlo, que esta situación no era sostenible. ¿Por qué? Porque no estoy sobre la curva. ¿Qué significa que no esté sobre la curva? Que este nivel de producto no se condice con este nivel de salario real.
Pero el ajuste no es instantáneo, y esta es una diferencia con los mercados balracianos como el neoclásico. En los mercados balracianos no existen situaciones como estas, no hay gente trabajando a un salario que no corresponde con su nuevo poder de negociación, porque se supone que todas las variables son estado dependiente. Entonces, si cambió si cambió el poder de negociación de los trabajadores, instantáneamente tiene que estar cambiando el nivel salarial en un modelo cuyas variables son todas estado dependientes. Como acá tenemos variables estado dependientes combinadas con variables tiempo dependientes, eso nos lleva a que el modelo por momentos funcione por afuera de las curvas, por así decirlo, ¿no? O sea que funciona como, no diría en desequilibrio, pero en equilibrio sin vaciado, justamente. O sea, esta es una situación de reposo. Supongamos que se acaba de hacer la paritaria, que falta recién un año, que falta todavía un año porque se firmó ayer la paritaria, falta un año para la próxima paritaria. Y después de firmar la paritaria, crece por algún motivo el producto y crece el empleo, baja el desempleo y crece el poder de negociación de los trabajadores. Los trabajadores van a estar trabajando a este nivel de salario, que dado su nivel de negociación actual es más bajo que el que deberían tener, durante un año. Entonces, durante un año vamos a estar en el punto B, hasta después ir al punto C en la próxima negociación. Estoy haciendo un caso exagerado para que vean, digamos, lo que significa justamente una variable tiempo dependiente. Bueno. Profe, Sí. perdón. Cuando está en el eje de la Y en salario real, que dice salario nominal sobre P, ¿es lo mismo Sí. que P o tendría que...? Es una cuestión medio de notación, porque digamos, yo acá lo estoy haciendo con P, porque ahora les voy a poner la otra ecuación, que es la de la PS, la de price setting, la que ponen las empresas, por así decirlo, y cuando estén las dos juntas, vamos a ver todo en términos de P, pero los trabajadores, esto es igual que en el modelo anterior, o lo que hablábamos, digamos, de los que saben cuáles son los precios o qué precios van a poner, en este caso donde hay poder de fijación de precios, son los empresarios. Los trabajadores como que tienen expectativas de precios, tienen que pensar cuál va a ser el nivel de precios en el futuro al momento de ir a negociar un salario. Entonces como que los trabajadores siempre se manejan en términos de P esperados. Pero por el momento pensemos que P esperados coincide con P, o pensemos que las decisiones se toman en términos de P esperado, pero después lo que a vos te importa es cuánto terminan siendo los P reales, para saber si tu salario real cayó o subió. ¿Está bien? Listo, gracias. Profe, ¿te hago una pregunta? Sí. ¿Qué significa WWS? WWS es la curva WS es wage setting, es fijación fijación de salarios. O sea, es la curva que representa la ecuación de fijación de salarios, que sería como el equivalente, esto tómenlo con muchas comillas, porque son formas de funcionar completamente diferentes, pero es como el equivalente a la oferta de trabajo que veíamos en el modelo anterior. Porque es como la curva de los trabajadores, si lo queremos llamar de esa manera. Pero fíjense que tiene una lógica completamente diferente. Acá no hay una decisión entre trabajo y ocio, no hay nada de eso. Acá los trabajadores dicen, bueno, a ver, ¿cuántos estamos trabajando? ¿Cuánto es el desempleo? ¿Cuál es mi poder de negociación? ¿Cuánto salario puedo pedir por eso? No tiene nada que ver con la construcción de la oferta de trabajo, pero es como la curva en la que están representados los trabajadores y sobre la cual están los salarios reales que corresponden con el poder de negociación que tienen en cada uno de esos puntos. Perfecto, entiendo, gracias. De nada. Entonces, bueno, próximo convenio, suben los salarios nominales y nos ponemos en C. Fíjese que en C vamos a estar en una situación de que este mayor producto y por lo tanto mayor empleo y por lo tanto menor desempleo y por lo tanto mayor poder de negociación de los trabajadores tiene asociado un salario real mayor. No era creíble, digamos, que con más producto los trabajadores estén cobrando el mismo salario real que antes. Si hay menos desempleo, tienen que estar teniendo, según cómo se construyó esta curva, un salario real mayor. Entonces, por eso nos vamos del punto A al punto C. Pero del punto A al punto C no nos vamos sobre la curva directamente de A a C. Pasamos momentáneamente por el punto B. ¿Por qué? Porque esta variable es una variable tiempo dependiente. Bien.
Cuando ocurre esto, vamos a decir que estamos en un contexto de inflación salarial. Es decir, los salarios están inflando o están subiendo. Esto va a pasar siempre que desde un punto sobre la curva hay algún shock que hace que la economía crezca y que el producto suba, y desde ahí, desde el punto B, en algún momento vamos a tener esa inflación salarial cuando llegue el nuevo contrato que nos hace subir el producto. Una pregunta. Sí. ¿La inflación salarial es todo el proceso de A a B y de B a C, o solo lo de B a C? El movimiento. Es fino. O sea, el momento de la inflación es digamos, del cambio en el salario es de B a C, pero si vos no tuvieras corrido antes de A a B, nunca se daría B a C. Entonces yo te diría que es todo, desde A a C, porque sin el cambio de A a B no se explica que después haya un cambio de B a C. Bien. Y lo mismo pasa, pero en sentido inverso, por encima de la curva. Supongamos, por ejemplo, que partimos del punto C ahora. Estamos en este punto donde estamos con este producto y con este nivel de salario real. Y por algún motivo cae la economía. Si cae la economía, voy a necesitar menos trabajo. Si necesito menos trabajo, voy a tener más desempleo. Si tengo más desempleo, voy a tener menor poder de negociación relativo a los trabajadores o mayor poder de negociación relativo a los empresarios. Entonces, de C me voy a correr hasta D, porque tengo un producto menor, pero por el momento, hasta que no haya una próxima paritaria, los salarios siguen siendo los mismos que cuando estábamos en C. Entonces estoy como en esta situación también que no es una situación de reposo, pero no de equilibrio. Profe, eso pasa, la deflación salarial es lo contrario, o sea, disminuye el producto. Exactamente, de C a D ocurrió porque yo estaba en un producto como I1 y por algún motivo vuelvo a un producto I0, o sea, cae el producto. Cae el producto, cae el empleo, sube el desempleo y cae el poder de negociación relativo a los trabajadores o sube el poder de negociación relativo a los empresarios. Cuando estoy en este punto, cuando llegue el próximo convenio, los trabajadores no tienen un poder de negociación tal como para defender este nivel de salario real, porque ahora bajó su poder de negociación. Entonces, va a tener que haber algún proceso, que lo vamos a ir viendo ahora a continuación, que haga que los salarios reales caigan. Esto podría pasar tanto porque caen los salarios nominales, como porque suben los precios. ¿Qué les parece a ustedes que es más común que pase? ¿Los salarios reales caen porque los trabajadores aceptan ganar menos dinero en términos nominales, o porque ganan lo mismo o quizás ganan más, pero los precios suben? Probablemente Los precios suben. Pero los precios suben. Bien. Eso se relaciona mucho con lo que a veces se suele denominar como la rigidez nominal de salarios, y que también tiene mucho que ver con la ilusión monetaria, con el concepto de ilusión monetaria que veíamos la otra vez. Es muy difícil, casi imposible, les diría yo, y más en un país como Argentina. Incluso en Argentina está prohibido por ley. Vos no le podés bajar el salario nominal a un trabajador. Si le bajás el salario nominal a un trabajador, el trabajador se puede considerar despedido y te puede iniciar un juicio por despido sin justa causa. Entonces, pero aún aunque no existiera ese nivel de rigidez institucional, que la podríamos, justamente es una regulación más que la podríamos poner en la Z, aún en los países en que eso no pasa, no hay tanta regulación como hay en Argentina, igual también es cierto que en los países con menos inflación esto es menos común, pero no importa. Lo que les quiero decir es que es muy difícil que un trabajador decida voluntariamente, acepte voluntariamente que se le baje su salario nominal. Nadie quiere ganar más plata. Nadie quiere ganar menos plata, menos dinero. Porque hay esta cuestión de la ilusión monetaria. Incluso a veces, o sea, es más probable que un trabajador acepte un aumento del salario de 10% nominal, mientras los precios suben 20%, es decir, aproximado porque no es directo, pero que le estemos bajando el salario real 10% de esa manera, que no pedirle y que acepte la reducción de su salario nominal 5%. Parece ilógico, irracional, pero funciona así. En la realidad, digamos, nos cuesta mucho más
psicológicamente, y esto tiene que ver mucho con se estudia mucho en el tema de behavioral economics y todo ese tipo de cuestiones que hace un par de años están mucho más de moda y más desarrollados que años atrás, pero nos cuestan aceptar las disminuciones nominales y no tanto las reales. No nos damos cuenta, porque en el fondo, si bien yo les decía que a nadie le importa ganar más billetes, sino que le importa es comprar más cosas, en el fondo a veces hay una confusión entre esas dos cosas y hay gente que se siente más rica o con mayor ingreso porque está cobrando más en billetes, aunque no se dé cuenta que está teniendo menor capacidad de compra. Pero además pasa porque la información nominal es mucho más clara que la real. O sea, Exactamente. un número exacto nominal es clarísimo cómo aumenta, cómo disminuye. Totalmente. En términos reales es mucho más difícil de ver, más Claro. en un país como este. Eso refuerza justamente esto de la ilusión monetaria. Y pasa así, como, o sea, esto les puede parecer como algo súper, no diría poco interesante, porque para mí es un tema re interesante, pero como que digo, bueno, no es un tema de importancia. Y si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, episodios, bueno, ustedes son muy chicos, yo a veces ya me olvido que yo igual era chico en ese momento también, pero en el 2001, ustedes no eran ni nacidos muchos, cuando se estaba ahí a punto digamos, la economía ya no daba para más, la convertibilidad estaba bastante liquidada, Ricardo López Murphy, que es un economista bastante importante de Argentina, fue ministro de Economía de la Rúa durante 13 días, porque no duró más que eso. Y en esos 13 días armó un programa de ajuste fiscal, porque él decía, bueno, no importa, no lo quiero hacer muy largo, pero básicamente quería bajar momentáneamente los salarios, algunos salarios públicos y algunas jubilaciones, un 13% nominal, obviamente, porque no había inflación. Ese es el problema, ese es uno de los problemas, entre comillas, pues mucho más problema tener alta inflación, ¿no? Pero estoy yendo muy por las ramas, pero me parece importante comentarle algunas cosas extras a lo que estamos viendo. Uno de los problemas cuando no hay inflación es que vos no podés hacer ajustes reales si no haces ajustes nominales. Si los precios no cambian, si los precios están fijos, la única manera de bajar algo en términos reales es que baje en términos nominales. Y eso pasaba, por ejemplo, en los años de la convertibilidad, donde los precios no se movían directamente. O incluso a veces había años de deflación, no de inflación. Entonces quiso plantear eso y fue un escándalo, lo acusaron del ajustador serial, no sé qué, el neoliberalismo, la derecha, bla, 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 bla. Bueno, desastre, duró 13 días, no lo dejaron hacer nada de lo que propuso. Y él lo que decía básicamente es, hay que hacer esto porque la situación es insostenible y si no hacemos esto, aunque pueda parecer doloroso, va a haber un resultado y una crisis mucho más fuerte y las caídas van a ser más grandes de las que yo les estoy mencionando en este contexto. Y efectivamente, en diciembre de 2001, cuando la convertibilidad estalla, y en enero, el 6 de enero, si no me equivoco, del 2002, cuando se rompe definitivamente la convertibilidad y pasamos de un tipo de cambio de 1 a 1 a un tipo de cambio como de 3 o 4 a 1, hubo una inflación, hubo un salto de precios muy fuerte del 40% en un año y los salarios se mantuvieron fijos nominalmente. Entonces, los salarios y las jubilaciones terminaron cayendo 35% más o menos en términos reales. Entonces, los salarios que hacía 6 o 7 meses se los había querido ajustar nominal y realmente 13%, terminaron siendo ajustados 40%, casi 40% en términos reales, sin cambios nominales, pero con un cambio real mucho más importante. Igual ahí influyen un montón de cosas, la crisis política y un montón de cosas, pero digo, es un caso como para que vean que esto no es solo una cosita de un modelo o de que lo podemos pensar en un mercado particular, sino que a veces ese tipo de discusiones están en el núcleo del debate político y de la forma de hacer política económica en un país. Bueno, sigo, porque no voy a terminar, claramente no voy a terminar, me faltan un montón de filminas, pero bueno, seguimos la próxima. Entonces, la curva WWS está compuesta por todos los pares de variables, salario real y producto, o sea, todos los pares WP y tal que el salario nominal negociado en las paritarias o en las negociaciones
conlleva un salario real implícito consistente con el poder de negociación relativo de los trabajadores, o relativo entre trabajadores y empresarios. O sea, parece como que dice un montón de cosas, pero está diciendo lo mismo que veníamos diciendo hasta recién de una forma un poco más formal. La curva WWS está compuesta por todos los puntos, por todos los pares, WPI, es decir, salario real producto, tal que el salario nominal negociado en las paritarias conlleva un salario real implícito consistente con el poder de negociación relativo. Por eso, ni B ni D eran puntos de equilibrio, porque en este punto el salario nominal lleva implícito un salario real que no es consistente con el poder de negociación relativo de los trabajadores. Y el salario D es un salario nominal que conlleva implícito un salario real que tampoco es consistente con el poder de negociación relativo que los trabajadores tienen en ese punto. Bien. Una duda, entonces acá, cuando dice el próximo convenio y sube el salario, ¿no debería ser el salario real? ¿O estamos hablando del salario nominal? De B a C, Sí, en el ejemplo que dice WS. en el ejemplo... Perdón, o sea, vos decís el aumento de B a C. Sí. Sí, el aumento de B a C, a ver, para ser claros, en el eje vertical tengo salarios reales, no tengo... Lo que pasa es que los salarios reales son justamente la combinación de un salario nominal dividido por un nivel de precios, por un valor del nivel de Lo precios. pensaba por lo que está en rojo a la derecha de la explicación, lo que estaba pensando en el caso a la inversa. En el caso a la inversa terminaría diciendo que caen los salarios nominales y habíamos dicho que eso no se puede dar. Entonces Bueno, pensaba no, más en ese ejemplo. está bien, lo que pasa es que generalmente no son simétricas las situaciones, o sea, lo que pasa tanto de B a C como de D a A es que cambian los salarios reales, eso seguro. O sea, de B a C están subiendo los salarios reales y de D a A están bajando los salarios reales. Eso se puede dar por dos vías, por cambios en los salarios nominales o por cambios en los precios. Lo que yo les comentaba es que de D a A, por esta cuestión de la resistencia de las personas a aceptar recortes nominales, por la ilusión monetaria, por lo que decía Eva de que es más fácil medir una cosa nominal que medir una cosa real, lo que yo les decía es, naturalmente, en la realidad, esos cambios de deflaciones salariales, de caídas de salarios reales, no se dan por caídas nominales, sino que se dan por aumentos de precios. Ahora, Entonces, profe, yo tengo una pregunta con eso. sí, La rigidez nominal del salario se da en la deflación salarial. exactamente. Listo. Entonces, así como les digo eso, también les digo que la inflación salarial o los momentos, por así ponerlo, en que suben los salarios reales, difícilmente se hagan vía deflación. Difícilmente va a subir tu salario real porque te quedas con el mismo nominal y bajan los precios. Es mucho más común, en la realidad, que ese proceso de B a C pase porque suban los nominales sin que cambien los precios. Si suben los nominales y no cambian los precios, están subiendo los reales. Vos también podrías decir, no, no van a subir los nominales, van a caer los precios. Sí, también podría pasar, es mucho menos común, así como es mucho menos común que la deflación sea por recortes de salarios nominales. ¿Está bien? Ok, creo que está bien. Igual, cuando pongamos la otra curva y pongamos a interrelacionar a los trabajadores que piden salarios y a los empresarios que ponen precios, todo esto les va a quedar un poco más claro. Lo que pasa es que primero hay que analizar cada curva por separado para que puedan entender la lógica interna de cada uno de los comportamientos de los agentes. Bueno, recién entonces lo que estuvimos mencionando es cómo nos trasladamos de un punto a otro en la curva, cómo vamos de A a C o de C a A, y vimos que tenemos estos como puntos intermedios que son B y D. Pero también tenemos que tener en cuenta que estas curvas, además de movernos sobre sus curvas, así como pasa con la curva IS y con la curva LM, además de movernos sobre la curva, puede haber desplazamientos de las curvas. La curva WWS por algún motivo se puede ir más para arriba o más para abajo. ¿Cuáles son las variables que van a hacer cambiar la posición de la curva? Cambios en Z y cambios en la PA. Cambios en Z y cambios en N asterisco. Lo que más me voy a centrar en cambios en Z para mostrarles un caso concreto, por ejemplo. Supongamos que la curva azul, que era la WWS que yo tenía hasta el momento, en este punto A,
que me representaba este nivel de producto y este nivel de salario real, o el punto B, o el punto C, perdón, que me representaba este nivel de producto más alto con este nivel de salario real más alto. Supongamos que esto se estaba dando en un contexto en el que el mercado laboral tenía un salario real, un salario mínimo. Había una regulación en Z, que estaba dentro de Z, que me decía, bueno, el salario mínimo que se le puede pagar a los trabajadores es tanto, no sé, 30.000 pesos, supongamos. Bueno, no, hoy el salario mínimo en Argentina es de 20.000, un poquito menos de 20.000, pero por ahí. Supongamos ahora que hay un cambio institucional y que se decide eliminar el salario mínimo. ¿Qué creen que debería pasar con los salarios reales, independientemente del producto y del poder de negociación relativo? Porque esto estamos afectando como a una variable como exógena, por así decirlo. Independientemente de lo que pase con la relación entre salario y producto, ¿qué pasa si se elimina el salario mínimo? ¿Qué va a pasar con el poder de negociación relativo de los trabajadores y los empresarios si no hay más salario mínimo? Sería mayor el poder relativo de los empresarios. De los Bajaría empresarios. el salario. Bajaría el salario. O sea que, dado cualquier nivel de producto, y por lo tanto cualquier nivel de desempleo, para cualquier nivel de desempleo, si se elimina el salario mínimo, los salarios van a ser más bajos. ¿Cómo se representa eso que les estoy diciendo en palabras de que dado cualquier nivel de producto, si eliminamos salario mínimo y por lo tanto baja Z, bajan los salarios? Bueno, con un desplazamiento de toda la curva. Toda la curva azul ahora se convierte en esta curva verde, que es como igual pero más baja, que nos dice que ahora, para cualquier nivel de producto, nos corresponde un salario real menor. ¿Por qué? Porque cambió, por un factor exógeno, el poder de negociación relativo entre trabajadores y empresarios. ¿Está bien? Ok. Pero tengo una pregunta, perdón, de la anterior. ¿Por qué un cambio en la productividad no podría desplazar la curva? ¿O por qué no lo dicen? Sí, un cambio en la productividad también cambia la Ah, curva, obviamente. No lo puse ahí, es verdad, me lo salteé. Déjame que lo voy a anotar para corregirlo antes de pasarles el PDF. Gracias. Cambio en A, cambia WS. Ok, bien. Bueno. Vamos entonces a ver si al menos puedo llegar a darles las dos curvas por separado y la interrelación la vemos después. Vamos ahora como a lo que, de nuevo, entre muchas comillas, sería el equivalente a la demanda de trabajo en el modelo anterior, que no vamos a ver una maximización de función de beneficio ni nada, sino que vamos a ver directamente una ecuación de fijación de precios. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que acá los empresarios no son tomadores de precios, son fijadores de precios. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿en base a qué van a fijar los precios los empresarios? Vamos a ver la curva PS, la curva de price setting. Bueno, básicamente vamos a hacer algo bastante simple. Y vamos a decir, bueno, los empresarios van a decir, mirá, los precios van a ser un margen de ganancia por encima de mis costos. Si a mí producir una cosa cualquiera me cuesta 20 pesos, y yo quiero ganar un 50%, le voy a subir a 20, 10 pesos, que es el 50% de 20, y lo voy a vender a 30. Entonces, los precios son 1 más M, es decir, 1 más el margen de ganancia que quiero tener, por W, que es el salario, pero vendría a ser, sí, que es el salario, perdón, el salario unitario, por N sobre I. ¿Qué significa N sobre I? Es como la cantidad de empleo por cada unidad de producto que yo genero. O sea, cuántas horas de empleo, horas de trabajo, si así quisieran verlos, me lleva a ser una unidad de producto. Entonces, W por N sobre I me está como representando el costo laboral unitario de una unidad de producto. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que yo digo es, ¿a cuánto voy a vender un producto? ¿Cuál va a ser el precio de ese producto? Bueno, el costo laboral unitario más el margen de ganancia. Por eso es 1 más M por el costo laboral unitario. Bien. Ahora, habíamos dicho que el producto era A por N, la productividad por la cantidad de empleo. Entonces puedo representar este N sobre I que teníamos acá
como 1 sobre A, porque es n sobre, si I es igual a A por n, paso esta I dividiendo para el otro lado, y paso esta A dividiendo para el otro lado, y tengo que 1 sobre A es igual a n sobre I. Entonces, puedo reexpresar esta ecuación de fijación de precios diciendo que los precios son 1 más m por W sobre A. Estoy diciendo lo mismo que arriba, pero de otra manera, no cambió nada. Y ahora vamos a suponer por un momento, y por lo que queda de esta clase al menos, después vamos a levantar quizás ese supuesto, de que la productividad, como estamos en macroeconomía, la macroeconomía no es el estudio del largo plazo, que eso es el crecimiento económico, sino que es el estudio del corto y del mediano, les diría yo. Vamos a suponer que en el corto y en el mediano la productividad está fija. La productividad, de nuevo, me salgo por un momento y les comento algunas cosas. La productividad es la variable más importante de cualquier economía del mundo. O sea, cuando vos te ponés a ver en el fondo cómo crecen los países, cómo ser más rico, cómo tener mejores salarios, cómo bajar la pobreza, cómo todos los debates que querramos terminan llevando a que hay que subir la productividad. Porque la productividad te permite ser más eficiente, pagar mejores salarios, y a diferencia, como les decía hoy, del análisis cortoplacista de que más productividad es más desempleo, en el largo plazo más productividad me lleva a poder ser cada vez mejor en distintas ramas de la economía y empezar a desarrollar actividades económicas que antes no desarrollaba, por lo tanto va a terminar habiendo más trabajo y no menos trabajo. Alemania es el país quizás más productivo del mundo y no tiene una tasa de desempleo alta, justamente, tiene una tasa de desempleo muy baja. Pero por lo que, digamos, como que la productividad hace magia, ¿entendés? Todo se resuelve con productividad. El problema está en que la productividad es algo que no sé si hay alguna persona que te pueda decir, mira, para vos querés que en tu país aumente la productividad, hace esto, después hace esto, después hace esto, después hace esto. Bueno, todo eso lo van a estudiar justamente en crecimiento y en desarrollo económico, pero hay muchas cosas que hacen a la productividad, y lo conflictivo es que, o lo problemático, es que todas son cosas de largo plazo. No se puede aumentar la productividad de un país en 1 año, ni en 2, ni en 4. Te lleva décadas aumentar la productividad de un país, porque depende del stock de capital, depende del nivel de escolarización y de educación, depende, digamos, del capital humano, que es el entrenamiento de los trabajadores. Cuanto más profesionales y más calificados sean los trabajadores, más alta va a ser la productividad. Depende de la forma eficiente en la que se conectan o en la que se ensamblan el capital con el trabajo. Entonces, dependiendo de cuán flexibles sean los mercados para que el trabajo y el capital se puedan encontrar más fácilmente, vas a ser más productivo. Depende de las regulaciones. Un país que está lleno de regulaciones y de malas regulaciones hace que la productividad sea más baja. Depende de la relación que los países tienen con el resto del mundo para poder estar insertos en el mercado global y poder aprender de la tecnología del resto del mundo y al mismo tiempo competir con competidores mucho más exigentes de tu mismo rubro que están en otras partes del mundo. Bueno, depende de miles de cosas, depende de la estructura tributaria, depende de la infraestructura. Si no tenés una buena conectividad de transporte, porque todo tu transporte se hace con camiones, donde debería ser en trenes o en barcos, o no tenés buena conectividad aérea porque no te gustan las low cost o por lo que sea, digamos, todas esas cosas, esas cuestiones de infraestructura y de largo plazo que se solucionan con el paso de muchos años, hacen a la productividad. Todo eso para decirles por qué no es tan loco, por así decir, suponer que la productividad está fija en el corto y en el mediano plazo, digamos, no puedo hacer mucho para cambiar la productividad. Por eso voy a suponer por el momento que a le voy a poner una rayita arriba, que significa que no la puedo modificar, que está fija por el momento la productividad. Y por lo tanto, si la productividad está fija, como que lo único que yo puedo mover de este lado es M y W sobre P, W y P, básicamente. Entonces es como que aparece una especie de conflicto distributivo, digamos. Es como que en el corto plazo, si la productividad está fija, los intereses de los trabajadores y los intereses de los empresarios entran en conflicto. Porque los empresarios, ¿qué van a querer? ¿Cómo van a ganar más dinero según esta ecuación de fijación de precios que vemos acá? ¿Qué es lo que quieren tener alto los empresarios? M.
M, el margen de ganancia. Quieren maximizar el margen de ganancia. ¿Y cómo maximizan el margen de ganancia dados los costos? Disminuyendo W. O, en realidad, los empresarios tienen poder sobre W. No, aumentan P. Aumentan P. Entonces los empresarios dicen, che, yo quiero ganar un margen X sobre los costos. Si los costos son estos, si los costos suben o son de un determinado nivel, yo le sumo y subo los precios hasta el nivel que eso me dé. Pero al mismo tiempo, P, ¿a quién le pega? ¿A quién afecta? A los trabajadores. A los trabajadores, a través de W sobre P, es decir, a través del salario real. Porque, de nuevo, a los trabajadores no les importa ganar muchos billetes, les importa que los billetes compren muchas cosas. Entonces, en el corto y mediano plazo es como que hay un conflicto distributivo entre el interés del empresario y el interés del trabajador, entre subir los precios y subir el salario real. Hay una puja distributiva, se lo digo entre comillas porque esta palabra la van a escuchar miles de veces en Argentina, porque a veces, y mal usada muchas veces, para explicar cosas que no tienen mucho que ver con eso, pero es algo muy típico de escucharlo en debates políticos, o de gente que habla de política económica o de economía política. Pero bueno. Si aumentan los precios, ¿disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores? Absolutamente. Porque Okay. si vos tenés W sobre P, y yo te digo, mira, tu W está fijo, por ejemplo, tu W es 100, 10.000 pesos. Horrible el 10.000, pero 10.000 pesos. Y los precios eran 1, digamos, y ahora los precios pasan a ser, vos, si eran 1, tenías un poder de compra de 10.000. Ahora, si pasan a ser 2, tenés un poder de compra de 5.000. Entonces, si los W están fijos y los P suben, W sobre P cae. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está claro? Profe, pero Sí. una pregunta. O sea, las empresas subirían los precios no para disminuir el salario real, sino para aumentar su margen de ganancias. Claro, pero La sí, intención, o sea, en el camino disminuye el salario real, pero no sería la intención, ¿no? Como que... No, la intención de los empresarios es, yo quiero vender mis productos, que dado los costos, quiero vender mis productos a un precio que me permita tener este margen, el margen que yo quiero, ponerle 10, 20, 30%, el margen que sea. No es que los empresarios dicen, quiero que los trabajadores se mueran de hambre, como piensa mucha gente. No. Los empresarios dicen, quiero subir los precios para ganar más plata, que es obvio que los empresarios quieren ganar más plata. Todo el mundo quiere ganar más plata y está bien que los empresarios quieran ganar más plata. Pero lo que digo es, dado el supuesto en el corto y mediano plazo de que la productividad está fija, no hay manera de mejorar el margen sin subir los precios y que indirectamente le pegue eso al poder adquisitivo de los asalariados. Ese es como el conflicto distributivo del que vamos a hablar ahora cuando cruzamos las dos curvas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ok. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, lo que les decía recién, suponemos que A es igual a 1, que está fijo, entonces los P es igual a 1 más M por W. Entonces, vamos a considerar que los empresarios tienen una idea de margen normal. El margen normal es como el margen de ganancia que los empresarios quieren tener tradicionalmente, normalmente. Y a ese margen lo vamos a llamar M asterisco. Entonces, vamos a reexpresar esta ecuación diciendo que P es igual a 1 más M asterisco por W. Entonces, dicho todo esto, la WPS, la curva de fijación de los precios, price setting, va a ser igual a W sobre P, igual a 1 sobre 1 más M asterisco. Lo que estoy haciendo es pasar este P dividiendo y pasando W sobre P para el otro lado. Entonces, W sobre P es igual a 1 más M asterisco. Aclaración de nuevo, acá estamos suponiendo que A es fijo y es igual a 1. Si A dejara de ser igual a 1, digamos, si A dejara de estar fijo y estamos en el segundo de economía en el largo plazo, a esta curva de fijación de precios habría que multiplicarla también por A. Pero por el momento no vamos a multiplicar por A porque sería multiplicar por 1, y multiplicar por 1 no tiene sentido. Bueno, entonces, dicho todo esto, ahora vamos a representar
Gráficamente, la ecuación de fijación de precios. De nuevo, volvemos a tener en el eje vertical los salarios reales, el salario real, y en el eje horizontal el nivel de producto. Ahora, ¿cómo? Sí, ahí estoy. Nada. Bueno, entonces, en el gráfico tengo en el eje vertical el salario real, en el eje horizontal el producto, y la curva WPS va a tener esta forma, va a tener una curva recta, sin pendiente. ¿Por qué es sin pendiente? ¿Alguien me puede decir por qué matemáticamente o por cómo hice la fórmula no tiene pendiente? ¿Tiene que ver con A, que está siempre fijo? No. Con A tendría que ver otra cosa, pero digamos, de nuevo, no les estoy haciendo una pregunta de macroeconomía, les estoy haciendo una pregunta de representación gráfica, pero que igual me parece importante porque esto les va a servir para cualquier materia. ¿Por Y es qué? por la pendiente. Por la pendiente, sí, pero a ver, siempre que yo hago un gráfico en el cual pongo una variable en un eje y otra variable en otro eje, ¿qué se supone que tiene que haber entre una variable y la otra? Una relación. Una relación. Si hay una relación positiva, la pendiente es creciente; si hay una relación negativa, la pendiente es decreciente. Pero O sea que, ¿hay una relación en la fijación hay una relación en la ecuación PS que meta al producto en algún lugar? No, porque es No, como un número constante. No. No. o- No, ni siquiera es un número constante, digamos. Acá yo estoy diciendo que a los empresarios, para fijar los precios y por lo tanto los salarios reales, no les importa en cuánto está el producto. Lo único que les importa es garantizar su margen de ganancia. Entonces, si yo no estoy poniendo como argumento en la ecuación a la variable i, entonces es obvio que cuando quiera fijar a esa ecuación en relación a la variable i, me va a dar una pendiente chata, porque va a decir, mirá, vos me estás haciendo graficar una cosa que no tiene relación con la variable que me estás poniendo abajo. Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué estás graficando algo que pones en un eje, una variable que no tiene relación? Porque la necesito para después cruzarla con la que les mostré hoy, que sí tenía relación. Pero digo, se entiende, ¿no? ¿Por qué es horizontal? Porque no importa si el producto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el producto que sea, como el producto no está en esta ecuación, no me va a cambiar el nivel al cual se fija el salario real desde la perspectiva de los empresarios que fijan precios atados al margen de ganancia que quieren tener. ¿Está bien? Perdón, pero pregunta, si el producto no es muy grande, ¿por qué los empresarios no van a querer aumentar su margen de ganancia? Yo te diría, ¿por qué sí? ¿Por qué crees que sí van a querer aumentarlo? Porque al país le iría mejor, supuestamente. O sea, entiendo que no, pero puede pensarse que sí. Yo no creo que al país le vaya mejor. Al país le va mejor si el producto crece, pero no si cuando el producto crece los empresarios quieren subir su margen de ganancia. Y no, realmente, digamos, no funciona así. O sea, acá estamos analizando de nuevo. Esto es importante, se relaciona con tantas cosas que no quiero ponerme a hablar porque no vamos a terminar más, pero a diferencia del modelo neoclásico que vimos en la clase pasada, acá podríamos suponer como que la estructura empresarial, por así decirlo, que estamos analizando acá, ¿por qué no son tomadores de precios como eran en el anterior? ¿Y por qué estamos hablando de que los empresarios fijan precios, algo que no hablábamos en el modelo anterior? Bueno, porque es como que sin decirlo estamos suponiendo que acá hay una cantidad de empresas mucho más chica, como que si hubiera un mercado más concentrado desde el punto de vista de... No les digo que podemos pensar en que hay 5 o 10 empresas, o que hay un monopolio, o que hay un duopolio, pero más
o menos, o un oligopolio, pero que más o menos hay una situación, digamos, el supuesto que en los mercados balrasianos te dicen que ninguna empresa puede fijar precios por encima de las demás y que tienen que aceptar el precio que surge del mercado balrasiano, del rematador balrasiano y el precio de equilibrio, viene del supuesto de que hay una infinidad de empresas chiquitas y todas iguales que no tienen capacidad de fijar precios sobre las otras. Y ahora estamos analizando una situación como bastante diferente. Acá como que los autores de este modelo dicen, bueno, en realidad cuando uno va a ver el día a día, no hay tantas empresas infinitas chiquitas compitiendo todas entre ellas que tienen que aceptar el precio que sale de un equilibrio de mercado. Hay incluso en algunos rubros, uno piensa, no sé, en la automotriz, no hay 2 millones de empresas automotrices que no sé qué, hay 4 o 5 automotrices en Argentina. Entonces, hay como mercados mucho más concentrados. Y esto está como tratando de tomar esa lógica para decir, en realidad las empresas son mucho menos, o sea, empresas y trabajadores no están en igualdad de condiciones, los trabajadores son mucho más, es como que la oferta de trabajo está mucho más atomizada y la demanda de trabajo está mucho más concentrada desde ese punto de vista. Entonces los empresarios tienen poder de fijación de precios. Dicho todo esto, cuando uno analiza, esto lo van a ver más en micro 1 o en micro 2 o en las dos, cuando uno analiza cómo fijan los precios los monopolios o los oligopolios, ¿por qué digo que esto se conecta mucho a otros temas que no me quiero por las ramas? Porque muchas veces se suele hablar de que la inflación es culpa de que de la estructura productiva, de que hay pocas empresas, de que está muy concentrada la producción y qué sé yo, y eso no resiste ningún análisis riguroso, porque ya sea un monopolio o un oligopolio, lo que va a querer es maximizar su ganancia desde el momento 1. Entonces, va a poner al margen de ganancia en el máximo que pueda, dado su poder de mercado, desde el inicio, sin importarle si el producto del país es chico o el producto del país es grande. La empresa quiere ganar lo máximo posible siempre. Entonces, digo, me fui por las ramas, pero quise decir todo esto para decir por qué no, el margen de ganancia no depende, es independiente del nivel de producción al cual esté el país. La empresa hace un análisis individual y dice, yo vendo este producto, tiene determinadas características, no tengo tanta competencia, estos son mis costos, le pongo el margen por encima del costo y después veo cuánto vendo. Bien, déjenme pasarme 3 minutos para poder terminar este gráfico y seguimos en la clase que viene. Supongamos que por un momento estamos en entonces, dado este punto, dado esta recta, cualquier punto del producto, por ejemplo I0, vamos a estar en un punto de equilibrio como el punto E, que va a decir, bueno, para I0 este es el nivel de salario real consecuente con el margen de ganancia normal que los empresarios quieren ganar. Supongamos por un momento que estuviéramos en el punto A. ¿Qué pasaría en el punto A? El punto A es un punto en el cual estamos sobre el mismo nivel de producto que el punto E, pero el salario real es mucho más grande. ¿Cuál es la manera de que el salario real sea más grande? La única manera de que el salario real sea más grande es que los precios sean más, desde el punto de vista del empresario, es que los precios sean más bajos. Si los precios son más bajos, significa que los empresarios no están ganando el margen de ganancia que consideran normal, no están ganando el M asterisco. Entonces, en el punto A, el salario real es más alto que el salario real consistente con el poder de negociación de los empresarios, consistente con el margen de ganancia de los empresarios que consideran normales. W es mayor a WPS. WPS sería el que está acá y W sería el que está acá arriba. Por lo tanto, es lo mismo que decir que 1 sobre 1 más M es mayor que 1 sobre 1 más M asterisco. Por lo tanto, es lo mismo que decir que 1 más M asterisco es mayor a 1 más M, y por lo tanto es lo mismo que decir que M asterisco es mayor que M. Es decir, que el margen de ganancia que los empresarios consideran normal es más grande que el que efectivamente están teniendo en el punto A. Entonces, ¿qué va a pasar? Los empresarios no se van a querer quedar en esa situación. Se va a dar un efecto que se llama de complementariedad estratégica, donde, como el margen de ganancia es menor que el normal, las empresas se van a coordinar entre sí, y esta es otra cosa que tiene que ver con los supuestos. Solo puede haber coordinación entre empresas cuando el número de empresas son chicas, son pocas, digamos. Si hay 10.000 millones de empresas, es imposible coordinar con 10.000 millones de empresas. Si hay 5 empresas, es mucho más fácil coordinarse entre 5 empresas para hacer algo. Entonces, Profe, sí. perdón.
ahí que estás diciendo margen de ganancia menor que el normal. Cuando decís eso, estás diciendo que están ganando menos de lo que querrían ganar. Exactamente. Listo. Como están ganando menos de lo que querrían ganar o de lo que consideran normal ganar, van a coordinarse estratégicamente para subir los precios. Es decir, para reacomodar su margen de ganancias a lo que consideran el margen de ganancias normal vía un aumento de precios. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Si suben los precios, va a bajar el salario real. Entonces, de A nos vamos a mover hacia E. Va a bajar el salario real y vamos a volver a ubicarnos sobre la curva WPS que nos marca que el margen de ganancia que los empresarios están ganando es el que consideran normal. En A no era el margen, no era el normal. Y lo Una mismo, pregunta. sí. No, o sea, al revés pasaría lo mismo. Sí, No. al revés pasa lo mismo, aunque a veces cuando yo les muestro esto, me dicen, me suena un poco raro, me dicen, o sea, como que de A a E les suena muy, muy fácil y de B a E a veces no me creen, pero bueno, les voy a pedir que me crean que pasa esto también. ¿Qué pasa en B? En B, el salario real que están ganando los trabajadores es menor que el que indica WPS. Es decir, que si el salario real es menor, es porque los precios son más altos, es decir, que el margen de ganancia que están ganando en B es más grande que el que consideran normal. Están ganando más que lo normal los empresarios. Entonces ustedes ahí automáticamente dicen, bueno, los empresarios se van a querer quedar ahí, porque si los empresarios ganan más, están todos contentos. Sería medio raro pensar que van a bajar los precios para ganar menos y ganar lo normal. Bueno, sí pasa eso. ¿Por qué pasa eso? Porque se da un proceso, el proceso inverso al que es el de la complementariedad estratégica, que se llama batalla de los márgenes. Esto también lo van a estudiar más en profundidad en micro 1 o en micro 2, depende de cuándo lo vean. La batalla de los márgenes se da cuando el margen de ganancia de una empresa es mayor que el normal. Y ustedes dirían, ¿qué le importa a la empresa estar ganando más de lo normal? Mejor todavía. No, ¿por qué? Porque si en este contexto, en el cual hay pocas empresas que compiten todas entre sí, si una sola empresa decidiera bajar un poquito su precio, es decir, resignar un poquito de su margen de ganancia, le robaría el mercado a todas las otras empresas. Entonces, microeconomía. Cuando una empresa ve que puede quedarse con todo el mercado, bajando un poco su margen de ganancia, lo va a querer hacer y se va a llevar a cabo lo que se llama una batalla de los márgenes, que es una competencia entre los empresarios que ya no se ponen todos de acuerdo para subir precios, sino que ahora se pelean para bajar precios y robarle el mercado a su competencia, por así decirlo. Va a haber una competencia para quedarse con el mercado bajando los precios y de esa manera va a llevar a que cuando uno se está por quedar con todo el mercado, los otros 4 en este supuesto mercado de 5 empresas van a decir, che, nos vamos a quedar sin nada de mercado, bajemos también nosotros. Se ponen todos de nuevo al nivel, una empresa vuelve a decir, che, si yo ahora bajo me quedo con todo el mercado, y así se empiezan a pelear, van todos bajando los precios y vuelven a un nivel de margen normal, y de esa manera nos movemos de B a E. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho todo esto, cerrando, la curva WPS resume todos los puntos o todos los pares WPI, es decir, todos los puntos de salario real y producto, tal que los precios fijados por los oferentes, es decir, por las empresas, resultan en un salario real consistente con un margen de ganancias normal, dada la productividad. ¿Está? Bien. Esto lo vamos a retomar en la próxima clase, el desplazamiento, así no los demoro más. Me quedé sin tiempo, pero bueno, seguimos la próxima clase. Gracias. Chicos, seguimos. Sí, profe. ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles? Mañana. Bueno, Mañana. seguimos mañana. Gracias, profe. Vale, Chao, gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe.